5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ahí estaremos con la ayuda del Señor avanzando en esta confesión de fe, donde ya hemos pasado al capítulo 8 de la confesión. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Oremos. Dios Padre, hemos pasado ya, Señor, al capítulo 8 de la confesión. Sabemos, Señor, que las confesiones no son la regla y el estándar final, pero sí, Señor, nos ayudan mucho a poder encontrar en tu maravillosa palabra esa doctrina, Señor, que nutre nuestras vidas y almas. Te ruego, oh Dios santo y verdadero, que por medio de estas herramientas que has dejado, Señor, a lo largo de la historia, podamos profundizar y estudiar aún más, Señor, conforme a tu maravillosa palabra. Permítenos, oh Dios santo, que sea tu palabra hablando, Señor, más allá de la confesión. Que sea la Sagrada Escritura convenciéndonos, Señor, de que tú, por medio de tu misericordia y bondad, nos quieres dejar en claro todas las cosas. Por amor de tu nombre, Señor, abra nuestro entendimiento conforme a tu amor y misericordia, por amor a tu pueblo, por amor a tu Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Ya hemos pasado al capítulo 8 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. No es un estudio muy corto, ha sido un estudio ya aproximadamente un año, casi 2 años ya, con la ayuda del Señor. Y ya hemos avanzado después de un largo capítulo 7 sobre los pactos. Ahora iremos a profundizar sobre Cristo como mediador. O como diría el capítulo 8 de la confesión, de Cristo el mediador. Es también bonito porque estamos estudiando también por medio de los discipulados en el catecismo menor bautista y va de la mano. Si usted puede ir analizando, salen los pactos y después salen los 3 oficios de Cristo, sale Cristo como mediador. Y el énfasis que se da a la palabra de Dios es muy bueno y muy gratificante y muy enriquecedor para la congregación. Así que ahora hablarlo ya con más profundidad, para aquellos que ya han indagado en esto, para aquellos que ya han estudiado esto, es muy, pero muy bueno. Así que estudiaremos hoy el párrafo 1 de la confesión. Y dice así el párrafo 1, textualmente. Agradó a Dios, en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente, y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. La confesión obviamente se basa en la Sagrada Escritura, y para hablar acerca de Cristo como mediador, parte diciendo que Cristo sea mediador. ¿A quién le agradó? A Dios. Es importante señalar cómo la confesión le dedica gran parte de su capítulo 8, que es un capítulo también bastante extenso, se lo dedica a Cristo. Y podemos ver que en 8 siglos de la Iglesia es Cristo y Cristo siendo exaltado una y otra vez, a lo largo de la historia de la Iglesia, porque Cristo es la piedra fundamental.
en la cual la iglesia se afirma o la iglesia cae. Si una iglesia no está arraigada a Cristo, es una iglesia que está a punto de desaparecer o ya desapareció. Pero una iglesia que está aferrada a esta piedra angular, una iglesia que está aferrada a esta seguridad, la cual es Cristo, sobre la iglesia, donde la iglesia es edificada, creo que tiene un fiel fundamento donde permanecer. Conocemos que la piedra principal es Jesucristo, y sobre él están apóstoles y profetas. Y es ahí donde nosotros empezamos a edificar, de ahí hacia arriba. Comprendiendo el tema de mediador, debemos entender qué es lo que significa esa palabra. La palabra mediador viene de la palabra griega mesistes, que significa intermediario, intercesor y reconciliador. Intermediario, intercesor, reconciliador. ¿Por qué es importante entender esto? Debemos entender que en el siglo XVII, cuando se escribió esta confesión, era un momento donde ellos ya hace un siglo atrás se habían desprendido del papado, que se hacía llamar la cabeza de la iglesia, ¿sí? Que se hacía pasar por el intermediario entre Dios y los hombres, y colocaban a María como la intercesora y como un tipo de mediadora. Por eso la confesión se dedica también extensamente a hablar de que quién es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso leímos 1 Timoteo 2:5, porque el único mediador, el único que nos reconcilia con Dios es Jesucristo. Pero esto no es algo que nació de manera espontánea. No es que Cristo en el camino haya nacido como mediador. Esto, dice la confesión afirmándose en la Escritura, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y los hombres. Nótese que en primer lugar dice agradó a Dios. Sabemos que la esencia de la divinidad es Dios. Y dentro de esa esencia hay tres subsistencias o tres personas, la cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la confesión agradó a Dios, está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían coincidido en la redención del hombre por medio de un mediador. ¿Y quién sería ese mediador? ¿El Padre? No, sería Cristo, el Hijo de Dios. Sería aquel mediador. Entendiendo esto, que agradó a Dios, podemos decir que unánimemente estas tres personas concordaron en esto. Y cuando estudiamos los pactos, ¿cómo se llamaría ese pacto? El pacto de redención. El pacto intratrinitario. ¿Y cuándo se hizo este pacto? En la eternidad. En la eternidad, antes de la fundación del mundo. Por eso la confesión es tan explícita en decir, agradó a Dios en su propósito eterno. Es decir, antes de la fundación del mundo, la Trinidad había acordado esto. El Padre ordenaría a su Hijo venir. Su Hijo voluntariamente aceptaría. Y eso lo podemos ir viendo a través de las Sagradas Escrituras. Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar ¿a quién? Al Señor Jesús, que es el único mediador. Mire, acompáñeme a Gálatas 1:4. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Y leemos desde el verso 3 para entender el contexto. Dice Gálatas 1:3. Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nótese que esto que agradó al Padre
Ese propósito eterno era algo que estaba acordado entre el Padre y el Hijo. Aquí el apóstol Pablo lo declara de muy buena manera. Dice, ¿quién se dio a sí mismo? El Hijo, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Sí. Voluntariamente. Hablamos que voluntariamente Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, para cubrir los pecados de los escogidos. Dice, para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios y Padre. Esto es voluntad del Padre y también es voluntad del Hijo. Y obviamente también es voluntad del Espíritu Santo. Son uno en esencia, son tres personas, tres subsistencias dentro de la divinidad que acordaron unánimemente esta salvación dentro de lo que se conoce como el plan eterno. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19 especifica aún más esto. Dice así, Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde dónde? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el plan de la redención es un acuerdo, como lo dijimos en los pactos, es un acuerdo desde la eternidad. Explícitamente usted no va a encontrar en la Biblia pacto de redención, pero sí usted puede ver que hay un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un acuerdo que fue antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación, Dios Padre, sus hijos y Dios Espíritu Santo habían acordado ¿qué cosa? Redimir a los escogidos. Y lo habían hecho, como explícitamente dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora manifestamos nosotros. Es decir, ahora nosotros lo entendemos, ahora nosotros podemos verlo. Pero esto fue desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue ordenado, dice. Dice, Cristo fue ordenado y escogido. Dice, agradado Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, el unigénito Hijo de Dios. La palabra ordenación, quizás de donde provenimos nosotros, esa palabra ordenación no es muy común, pero en las iglesias más consolidadas y más históricas la palabra ordenación es muy importante. Ordenación significa apartar a alguien. Por eso se habla de ordenación pastoral, porque apartan a alguien para el ministerio del pastorado. En este sentido, dentro de la Trinidad, el acuerdo fue apartar a Jesucristo con el fin de redimir a los escogidos. El fin de apartar a alguien como pastor para el ministerio, separarlo, es para una obra específica, ¿cierto? Entonces ahí es donde entendemos ordenar. Como decía el hermano Franklin, yo no sé por qué hay que ordenar a los pastores, es como si estuvieran desordenados, ¿ves? Pero eso es una manera literal de entender la palabra ordenación, eso no es lo que significa ordenación. Ordenación significa separar a alguien, apartar a alguien para una obra específica. Por eso los diáconos también son apartados, son ordenados. ¿Y dónde se utiliza esa palabra? Apartar a Bernabé y a Pablo para el ministerio, ¿cierto? Aparte de entre vuestros hermanos, ¿cierto? A los varones de buen testimonio. Todas estas cosas siempre se habla de separar, hay que sacar a este grupo de personas para que haga un trabajo específico. Entonces, dentro de la Trinidad hubo ese acuerdo, y ese acuerdo fue apartar a Jesús y escoger a Jesús, el Hijo de Dios, ¿para qué propósito? Para que fuera el mediador de Dios y el hombre. El unigénito Hijo de Dios fue hecho mediador de Dios y los hombres. Pero hay algo importante que dice en la confesión, y lo recalca. Dice, conforme al pacto hecho entre ambos. Es decir, aquí en medio hay un pacto hecho entre Dios,
entre el Padre y el Hijo. Hay un pacto entre el Padre y el Hijo. Y eso lo podemos ver o puede ser manifestado de una manera muy clara en San Juan 17. Acompáñenme a San Juan 17, por favor. San Juan 17. Mire lo que dice el Señor Jesús y deja en evidencia lo que estamos hablando. Este pacto entre el Padre y el Hijo. Dice, estas cosas habló Jesús. Verso 1. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Es decir, aquí está hablando de algo que ellos ya tenían conversado, y un acuerdo que ya tenían ellos conversado. ¿Listo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me fija, tiempo pasado, esto es algo que se había dado desde antes. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Se fija? Nuevamente, está hablando de un acuerdo, de un pacto entre el Padre y el Hijo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado preceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú enviaste. Entonces aquí, si usted lee completo el capítulo 17, se va a dar cuenta de eso, que ya es como algo que ellos ya tenían conversado. La salvación no es algo que se va dando, es algo que se va dando de acuerdo a lo que vaya pasando en el tiempo, no, esto es un acuerdo. ¿Que fue hecho cuándo? En la eternidad. Que Jesucristo tuviese que venir no era algo que sorprendió, no, era algo que ya estaba planeado para que sucediese. Recuerden que a Dios no nos puede sorprender nada. Él lo sabe todo. Él es perfecto en todas las cosas, Él es soberano, Él tiene el control de todo. Nada se puede salir de control. Por eso queda totalmente descalificado y tomado como blasfemia o herejía, perdón, el decir que a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo le sorprendió que su creación pecara. Es algo que fue permitido por Dios, como lo hemos visto en los anteriores capítulos de la confesión. Fue algo permitido por Dios. ¿Y para qué fue ordenado y escogido Jesucristo? Para ser mediador, intermediario, reconciliador entre Dios y el hombre. ¿Se acuerdan que en el pacto hablaba que había una necesidad de pacto? Porque había, en el párrafo 1 de ese capítulo 7 de la confesión, había una distancia muy grande, una distancia inmensa entre Dios y el hombre. ¿Y qué hace de esa distancia más inmensa todavía el pecado? Y antes del pecado, obviamente, somos criaturas y Él es Dios. Entonces Él no puede decirle al hombre a esto y no puede hacerlo porque el hombre, su corazón es de continuo solamente al mal. Entonces la única forma de que Dios pueda salvar y redimir al hombre es por medio del pacto. Pero por medio de una promesa que Dios jura que va a ser así. Que así han sido y así son las promesas de Dios. Entonces dice para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y apunta la confesión a los tres oficios de Cristo. Inmediatamente la confesión alude a que esta mediación que Dios hizo por medio de Cristo entre Él y el hombre fueron los tres oficios de Cristo. ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo? ¿Lo recuerdan? Sacerdote, profeta y rey. Ahí están, los tres oficios de Cristo. ¿Y por qué se deben cumplir estos tres oficios? En Cristo. Para que se lleve a cabo el plan de la redención, porque sin estos tres oficios
No puede ser a cabo, porque se necesita sacerdote, un sacerdote eterno, ¿cierto? Se necesita un profeta eterno y se necesita un rey eterno. Para que todo esto pueda salir y todo esto pueda avanzar en el tema de la redención, porque si uno de ellos falta, está incompleto. Por eso todas estas cosas sí o sí tenían que cumplirse en Cristo. Pero cuando analizamos estos tres oficios, en el Antiguo Testamento, ¿había alguien que cumpliera los tres oficios al mismo tiempo? No. ¿No, cierto? Y cuando un rey quería cumplir el oficio de sacerdote, estaba pecando. Sí. Y ahí uno entiende por qué peca, porque se está poniendo en el lugar que no le corresponde. El único que puede tomar ese lugar de profeta, sacerdote y rey, ¿quién es? Jesucristo. El Señor Jesucristo como mediador realiza la unidad de estos tres oficios. En el Antiguo Testamento se realizaban de manera separada, pero en Cristo se cumplen con el fin de asegurar la salvación de sus escogidos. Es decir, cuando entendemos los tres oficios de Cristo, vamos a entender que se hizo con el fin de asegurar la salvación de los escogidos. Porque si decimos que Jesucristo es el Rey, ¿y es el Rey solamente? No, es el Rey de Reyes y Señor de señores, es decir, Él es soberano. Si Cristo no fuera soberano, ¿cómo creeríamos entonces su salvación? No podríamos, porque algo se podría salir de control. En cambio, como no el mismo Dios. ¿Se fijan? Por eso Jesucristo eso decía, que Él vino a revelar cosas que estaban escondidas desde antes de los tiempos. El Señor Jesucristo declaró cosas que había oído de quién directamente, del Padre. Entonces ahí es donde uno entiende esto claro. Los profetas recibían la revelación del Padre, pero Jesucristo estaba con el Padre. Esa es la diferencia. Una cosa es como un profeta recibir algo y otra cosa es estar en la misma fuente. ¿Y quién nos demuestra esto? Que Jesucristo, como profeta, ¿qué hacían los profetas? Bendecían y maldecían. Por eso Él puede ser juez y también el que beneficie por medio de su misericordia. Entonces, si Jesucristo no fuera profeta, ¿cómo creeríamos en todas las cosas que Él dijo? No podríamos. Y como Él es un profeta y el mayor de ellos, el más grande de todos, sus promesas son seguras y firmes. ¿Por qué se necesita que Él sea sacerdote? Porque sin sacerdocio no hay sacrificio. Y sin sacrificio no hay perdón. Y peor aún, sin un sacerdote eterno no hay sacrificio eterno. Por lo tanto, no hay un perdón perdurable. Por eso es que el antiguo pacto era tan carente, porque necesitaba un sacrificio cada año. Otro sacrificio. Morían, los sacerdotes tenían que levantarse de nuevo, y otro. No, y Jesucristo una sola vez y para siempre. Porque Él su sacrificio lo presentó en un templo hecho por manos del hombre. No, en el cielo mismo. Esa es la diferencia. Por eso estos tres oficios de Cristo es tan importante que usted y yo los conozcamos. Primero, profeta, comunicaban la verdad de Dios, tanto para bendición, como lo dijimos anteriormente, como para juicio. Pero Cristo Jesús es y será el único y mejor que realiza este oficio, ya que reveló lo que oyó directamente del Padre. Y al ser Cristo Dios mismo, su oficio de profeta es eterno y sin comparación, cumpliendo lo dicho a su pueblo. Mire, vamos a Deuteronomio 18:15, porque esto era una promesa dicha en el Antiguo Testamento, que debía cumplirse en el Mesías. Deuteronomio 18:15 dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Moisés estaba profetizando algo aquí. Y estaba diciendo que Dios va a prometer un profeta como Moisés. En este caso, Moisés era un profeta, el mayor que podríamos decir. Por eso el libro de los Hebreos, ¿de qué se encarga? Los primeros capítulos, ¿se acuerdan?
Cristo superior a Moisés. Cristo es mejor profeta que Moisés. El libro de los Hebreos es el que más nos muestra los tres oficios de Cristo y profundiza en eso. Obviamente se basa que Cristo es el mejor profeta, pero casi toda su teología se basa en el sacerdocio. Por eso Levítico y Hebreos debiesen estudiarse juntos. Y si no entendemos Levítico, no vamos a entender Hebreo. Y a través de Hebreos podemos clarificar Levítico. Porque todas estas cosas se van cumpliendo en Cristo. Entonces, esto no fue algo que fue prometido en un tiempo corto, ¿no? Fue desde el tiempo de Moisés. El Señor, Dios, les va a levantar un profeta como Moisés. Eso se le prometió al pueblo. Y Colosenses 2.1 dice así. Colosenses 2.1 dice así la santa palabra de Dios. Colosenses 2.1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de él, pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces en Cristo están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento. Por eso Él es su mayor profeta, porque Él conoce las cosas ocultas. Él conoce todo lo del Padre. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha ido dándolo a conocer. Sus promesas son firmes. Sus promesas son verdaderas. Cristo Jesús es el profeta sin igual. Ha sido enviado a los hombres para revelar su santa voluntad. Y al ser Dios eterno e inmutable, sus dichos son inquebrantables, los cuales no pueden ser destruidos por el tiempo. Los dichos de Cristo como profeta son inquebrantables. Se cumplen sí o sí. Si Él prometió que volvería, eso lo va a hacer. Amén. Porque Él no solo es un profeta, Él es Dios. Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Ahora veamos los sacerdotes. ¿Por qué Cristo es un mejor sacerdote? ¿Por qué Cristo tenía que cumplir el oficio de sacerdote? Acompáñenme a Hebreos 7, libro de los Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7, verso 11 dice así. Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El libro de los Salmos, ¿cierto? En el capítulo 110 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como lo hemos dicho antes, los sacerdotes de Aarón, los que venían de la orden de Aarón, ¿podía ser cualquier levita o no? No.
¿Podía ser sumo sacerdote cualquier levita? No. ¿Podía? No. ¿Por qué? Porque tenía que ser escogido por el Señor. Más allá, tenía que ser descendiente directo de Aarón. Y los levitas, obviamente, servían en la casa de Jehová, pero no por ser levita va a ser sumo sacerdote. Tenía que ser descendiente directo de Aarón. Porque es el sacerdocio que el Señor había dejado. Pero anteriormente, antes de que estableciese el antiguo pacto, él había levantado a Melquisedec, rey de Salem. Nadie sabe por qué aparece. Pero después nos damos cuenta en el libro de los Salmos que él era sacerdote. Y después en el libro de los Hebreos dejan claro que tiene un sacerdocio eterno. Los antiguos sacerdotes tenían que ofrecer por el pueblo, pero antes de eso por ellos mismos, porque ellos pecaban. En cambio Cristo no tuvo necesidad de ofrecerse por sí. Él se ofreció a sí mismo por otros. Sí. Por eso es un sacerdocio perfecto. Y Cristo, al ser Dios, es un eterno. Por eso lo que Él hace, por eso una persona dijera, como un día le dijeron al pastor Paul Watcher, ¿por qué la muerte de un hombre puede cubrir tanto pecado? Porque Él no era cualquier hombre. Amén. Él era Dios y hombre a la vez. Dios y hombre a la vez. Y al ser Dios y hombre a la vez, su sacerdocio vale un nivel infinito, un nivel eterno. Por eso si Él se sacrifica, su sacrificio, se ha dicho, tiene un alcance tan grande que si Dios quisiera, pudiese salvar a todos los que han vivido a lo largo de la historia del tiempo. El Señor, si Él quisiera, salvaría a todos por medio de sacrificio. Pero Él no lo ha establecido así, ha establecido escogidos y réprobos. Lo ha establecido de esa manera. Entonces no le da alegría eso que el sacerdocio de Cristo sea un sacerdocio eterno. Que ha jurado Jehová, como dice el Salmo 110, ha jurado Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es un pacto, es un juramento. Un juramento inquebrantable. Y ese juramento es que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Por lo tanto, nuestros pecados han sido perdonados solamente los del bautismo, antes del bautismo. No. Él ha perdonado nuestros pecados presentes y ha perdonado nuestros pecados futuros. Por eso, esa es la relevancia que tiene el sacerdocio eterno, porque abarca más allá del tiempo. Por eso nuestra salvación está segura en ¿quién? En Cristo. ¿Por quién? Por su sacerdocio. Porque sin el oficio de sacerdote no pudiese ser posible. Con un solo sacrificio, dice la Escritura, hizo perfectos a aquellos que no lo eran. Imagínense eso. Con un solo sacrificio, una vez y para siempre, Él se sacrificó por nosotros y pagó esa deuda. Creo que esto debiese ser un gran bálsamo para nosotros. Cuando nos hallemos en aflicción, cuando el enemigo quiera refregarnos nuestro pecado, debiésemos decir nuestra salvación está en Cristo. Él ha pagado mi deuda. Pero dentro de nosotros no vamos a utilizar la gracia como una licencia para pecar, sino como un profundo deuda que tenemos con nuestro Dios. Y pecar para nosotros representa un profundo dolor por fallarle a aquel que nos ha dado una salvación sin igual, una salvación inamovible. ¿Cómo le vamos a fallar a aquel que aseguró nuestra salvación? Eso es lo que siempre y constantemente nosotros debiésemos estar meditando. Y podemos decir, ese tercer oficio, Cristo es su oficio de rey. Hemos visto anteriormente el pacto davídico. ¿Y qué se le promete en el pacto davídico? Que del linaje de David se levantaría aquel que reinaría para siempre, que haría un templo eterno. Entonces eso, que su reinado, como dice el libro de Daniel, sería un reinado que nadie podría de alguna manera destruir. Es un reino eterno, es un reino que perdura por
siempre. ¿No le da alegría eso? Que uno podría decir, mire lo que está pasando con nuestro presidente, pero nosotros decimos Cristo está reinando. Amén. Entendemos lo que entendió Isaías. Que dijo, el día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono alto y sublime. Está el Señor sentado en su trono, Él está gobernando. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él no solo es llamado rey, sino que Apocalipsis 19 que Él dice que Él es llamado el rey de reyes Señor de y señores. Señor de señores. Amén. Él es el bendito soberano, que si ha dicho que nos va a proteger es porque va a ser así. Si Él nos gobierna, ese va a ser un gobierno eterno, un gobierno para siempre. Todo está bajo el control de Cristo. Todo está bajo el control. ¿Y qué dice el Salmo 2? Aunque se amotine toda nación, aunque todo pueblo piense vanidades, aunque todos quieran quebrar o romper esas ligaduras, esas cadenas, aunque todos quieran hacer eso y se vayan en contra del Señor y en contra de su ungido, ¿cuál va a ser el consejo a las naciones? Honren al Hijo para que no se enoje. Porque ¿qué había dicho el Padre acerca del Cristo? Había dicho una cosa tan importante y tan especial, que a Él se le ha dado el dominio sobre todo. Tú eres mi Hijo, le dijo el Padre. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Él es dueño de todo. Entonces, si Él nos ha prometido su salvación, si Él nos ha prometido su reino, ¿no debiera eso movernos? Pues eso es lo que ellos entendieron en el siglo XVI, los reformadores entendieron eso. Por eso ellos no se conformaron con reunirse en un lugar. Ellos querían llegar hasta el gobierno, querían llegar hasta estas partes. Si bien la confesión bautista en ese sentido es más congregacional y alejada, ¿cierto? Como lo era en su comienzo la Anabaptista, alejado del gobierno, eso tampoco a nosotros debe quitarnos entender eso, que también debemos llegar a predicar a las autoridades. Debemos anunciar el Evangelio a todos, porque estamos en el reino de Cristo, es del reino de Cristo. Y tener el deseo, creo que, por muy bautista que seamos, tener el deseo de que nuestros gobernantes, que fueran ciertos cristianos, que nuestros líderes fueran personas que sirvan al Señor. ¿No sería algo real? El otro día conversábamos con unos hermanos y le damos gracias al Señor porque dentro de todas las cosas, el alcalde de Coltauco es un alcalde que tiene una esposa, ¿cierto?, con trasfondo cristiano. Y algunos han dicho, ¿y qué si el Señor no ha permitido eso para que los cristianos tengan un poco más y se les pueda ver un poco más? Se les pueda considerar para que estén ahí. Porque hay personas que no lo van a hacer en su gobierno, ¿cierto?, terrenal, no van a permitir estas cosas. Pero si se ha dado una apuesta, ¿no cree que el Señor lo ha permitido porque Él es el Rey de todas las cosas? Entonces no debemos limitarnos en ese sentido. Por eso oramos por las autoridades también como cristianos. Qué maravilloso es creer que Jesucristo nuestro Señor es el Rey eterno y soberano, que gobierna sobre todo. Él nos da la seguridad, que nos defiende, nos gobierna. ¿Y qué hace con nuestros enemigos? Los vence. ¿Se acuerdan de lo que se dice acerca de Cristo? Que también es un texto que hay que profundizar en algún momento. Cuando dice 1 Corintios 15, 25. Es necesario que Él reine, ¿hasta cuándo? Hasta que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es necesario que Él reine. Nuestro Señor Jesucristo está sentado en su trono. Él está reinando, Él gobierna por encima de todas las cosas. Y como cristianos no podemos permanecer escondidos. Él nos ha puesto como embajadores. Él le ha puesto por embajador en Doñigo, Él le ha puesto por embajador en Rancagua, Él le ha puesto por embajador donde quiera que usted se encuentre. Es un embajador de Cristo. Pero a veces hacemos tan poco como el hermano Cristóbal decía hace un momento, ¿cierto?, con palabras chilenas, como que no nos creemos el cuento, no
creemos eso. Es verdad. Lo leemos en la Biblia, pero no lo creemos. Debemos alcanzar el Evangelio. Y nos dice que nosotros vamos a convertir a la gente. ¿Qué dice el Salmo 2? Vayan donde los reyes, admitan la amonestación. No hagan que el Hijo de Dios, no hagan que el que lo tiene esté ahí, se enoje. Pero son bienaventurados los que les confían. Por eso, amados hermanos, es importantísimo que usted y yo comprendamos los tres oficios de Cristo. ¿Qué nos sigue diciendo la confesión? Aparte de los tres oficios de Cristo, dice que Jesucristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia. La cabeza de la iglesia no son los pastores, la cabeza de la iglesia no son los obispos, la cabeza de la iglesia no es el Papa. Tristemente he podido escuchar en iglesias evangélicas de manera textual diciendo en lugar de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Jesucristo, Él es la cabeza, Él es el que nos debe dirigir, porque el día que nos dirija el hombre, ya no seríamos iglesia de Cristo, seríamos cuerpo del ser humano, no seríamos cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Nosotros somos un cuerpo. Y si lo tomamos de manera más literal posible, la cabeza es la que dirige, es la que le envía los impulsos a la parte del cuerpo. Pero si ponemos al hombre por cabeza, ¿quién va a impulsar el cuerpo sino el hombre? Nosotros debemos dejar que Cristo gobierne sobre su iglesia y no querer gobernar por encima de Él, porque eso es pecado. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y nos dice este mismo Colosenses, pero en el capítulo 2, verso 10, y a vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué quiere decir? Que Él es el que está por encima de todo. Él es el que está por encima de todas las cosas. Y Él es el Salvador de la iglesia. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay salvación en María, no hay salvación en los santos, no hay salvación en un pastor, no hay salvación en una denominación. Nosotros predicamos a un Salvador, que es Jesucristo, del cual Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Cuando anunciamos el Evangelio, no anunciamos una denominación. Cuando anunciamos el Evangelio, ¿a quién debemos anunciar? A Cristo. No nos prediquemos nosotros mismos, prediquemos a Cristo. Él es nuestro Salvador. La confesión nos sigue diciendo, y Cristo es el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Él es el heredero de todas las cosas. Volviendo a Colosenses capítulo 1, en el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué pasa si un testigo de Jehová le dice a usted, Cristo es el primogénito? ¿Y qué significa primogénito? Primer hijo. Es decir, Cristo es la primera creación. ¿Qué le diría a usted? No. Es ilógico pensar que primogénito solo significa eso. La primogenitura en el Antiguo Testamento, estamos leyendo Génesis, siempre fue sobre el primer hijo. No. Primogenitura no necesariamente significa primer hijo. Significa el que tiene la preeminencia. Esaú era el primogénito legalmente. Pero ¿quién es el que quedó por encima de él? Preeminencia significa el que está por encima. El heredero. ¿Quién es? Jacob. Jacob.
Y podía él haber nacido de los primeros, pero eso no significa nada. Y si usted ve lo mismo, ¿a quién le pone Jacob las manos al último de los hijos de José? ¿A él? ¿A Simeón? ¿A Rubén? No. A Manasés, que era, ni siquiera de los hijos eran los nietos. A Efraín. Entonces ahí es donde uno va dándose cuenta que hay gente que no entiende, quiere entender que Cristo tiene el primer lugar en todo. Él es la preeminencia, Él es el que está por encima de todo. Por eso, si lo entendemos de esa manera, es claro el contexto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa? Él tiene la preeminencia por encima de todo lo creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Cristo estaba presente en la creación y no solo mirando, sino que Él hizo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesucristo también, porque Él es Dios, así como lo es el Padre, así como lo es el Espíritu Santo. Él es la palabra de Dios. Y dice que todas las cosas subsisten en Él. Jesucristo precede a lo creado porque Él es eterno. Como podría decir la doctrina de la Trinidad, Jesucristo es eternamente engendrado por el Padre. Significa que Él es engendrado, que Él tuvo un comienzo, ¿no? Que Él es el Hijo. Por eso, Padre, Hijo. Un Hijo fue engendrado, pero al ser eterno, es eternamente engendrado. Entendiendo eso, que Él es antes de todas las cosas, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Las cosas pueden vivir solamente porque Cristo lo permite. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Tiene la preeminencia por encima de los muertos porque Él venció a la muerte. Vimos Osea el día domingo. Muerte, yo seré tu muerte. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿No está acaso contenido el párrafo 1 de la Confesión Bautista de Fe en Colosenses 1, 15 hasta el verso 20? Es claro la evidencia de esto. Y también Jesucristo es el juez del mundo. ¿Se acuerdan de lo que dice Romanos? ¿Y quién es el que condenará? Cristo. ¿A quién el Padre le ha dado que juzgue todas las cosas? A Cristo. Él es el juez. Cuando vino por primera vez, no vino a condenar el mundo. Él vino a hacer que el mundo sea salvo por él. Y cuando venga por segunda vez, vendrá a juzgar al vil. Por último, la confesión dice, y le dio un pueblo desde la eternidad para que fuese su simiente. Lo leímos en San Juan 17, en el verso 6 y en el verso 24 al principio. ¿Quién se lo había dado a los escogidos, al Hijo? ¿Quién se lo dio? El Padre. Dice, tú me lo diste, lo repite. Y Efesios 1.3, ¿qué dice? Está al ladito aquí anteriormente a Filipenses. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ha pensado usted alguna vez de texto? El Señor lo ha bendecido a usted. No diga el cielo como algo futuro para usted. El Señor ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Se fija? Él no nos escogió porque fuéramos bonitos, porque nos portáramos bien, porque hiciéramos. No, Él nos escogió en Cristo. Amén. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora entiende por qué podía prometer Génesis 3.15, ¿no?
que de la simiente que vendría Cristo. Porque Cristo tiene una simiente, Cristo tiene una descendencia. Y el Padre se la dio desde la eternidad. Por eso podía prometer con tanta propiedad estas cosas. Romanos 8:30 dice así. Romanos 8:30. Y si Él los escogió, si el Padre se los dio, Jesucristo quiere la salvación para ellos, la consigue en la cruz. Pero no solo eso, sino lo que dice Romanos 8:30. Ya los que predestinó, a estos también llamó. Ya los que llamó, a estos también justificó. Ya los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El contexto de eso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso quiere decir, no si alguien en la pega hace algo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ese es el contexto de la Biblia? No sé, un vecino me hizo daño, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Eso es el contexto de lo que dice aquí? No. Aquí está hablando de la salvación. Si Él nos llamó, si Él nos escogió, si Él nos llamó, si Él nos justificó, si Él nos glorificó, si Él nos santificó, si Él hizo todas estas cosas, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién nos puede quitar esta salvación? Nadie. Y si algo malo sucede, anterior a esto dice, ¿nos llaman a Dios? Todas las cosas se ayudan a Dios. Es decir, el contexto de eso está en la salvación. Por eso si alguien quisiera orar por alguien y decirle, voy a orar por usted, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. No sería un contexto válido si dice eso, está hablando de salvación. Está hablando de salvación, no de una cosa que le pueda venir bonita en la vida. Creo que la gente ha errado porque hay leyendo a las personas prometiendo cosas que ni siquiera son para ellos, para gente del mundo. La salvación es algo que Dios ha dado. Y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, operan para bien. Porque Él lo ha llamado, lo ha escogido, lo ha santificado, lo ha justificado, lo ha glorificado. ¿Y qué significa la glorificación? Un peso. Dar honor. Dar honor, pero ¿cómo se nos da eso? Ese valor. Por medio de la salvación. Por medio de la salvación, pero la glorificación siempre veamos como la parte final. Cristo fue glorificado. ¿Qué significa eso? Que ya tenía un cuerpo incorruptible, anteriormente, ya todo, pero ya imperfecto. Entonces, lo que quiere decir glorificar es lo que dice, el que comenzó la buena obra empezó, la va a perfeccionar hasta el día. Es decir, glorificar, vamos a ser perfeccionados, así tal como Él quiere. Entonces, si tenemos estas promesas, si están fundamentadas en la palabra de Dios, si le ha agradado a Dios hacer esto, ¿cómo no hemos de confiar en nuestro amado Cristo? Amén, Señor. Termino leyendo el párrafo 1, dice del capítulo 8 de la confesión, de Cristo el mediador. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien Dios desde toda la eternidad un pueblo, para que fuese su simiente, y para que su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y le glorificara. Esto se llamaría en teología como, estamos estudiando cristología. Cristología. Le invito a que oremos al Señor y le demos gracias por su redención. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido, Señor, meditar en esta salvación tan grande, en esta redención, la cual te ha agradado, ordenar y escoger al Hijo de Dios como quien nos redimiría, como aquel que sería y es el que gobierna por encima de todas las cosas, como aquel que sería y es sacerdote, rey y profeta, en quien confiamos, en quien descansamos, Señor, en quien hallamos esa grata esperanza de salvación. Si hay algo que esta confesión ha apuntado es a la Biblia, la palabra de Dios.
y nos ha dejado una gran esperanza, un gran descanso para nuestra alma. Te ruego, Señor, que nos sigas dando sabiduría para seguir estudiando esta confesión de fe, que nos lleva a profundizar más acerca de quién es el Señor Jesucristo, el valor que tiene el Evangelio, el valor que tiene Él como fe central de la vida. Te ruego y te suplico, oh mi Dios, que permitas que nuestros hermanos puedan llegar bien a sus hogares. Amén. Padre, Señor, guarda su guárdalos, regreso. Señor. Guárdale, Señor, de todo mal durante esta semana, Señor. Permita que podamos llegar el día del Señor hasta sus atrios. Y si alguno, por estar atado al trabajo, Señor, tiene que ir, Señor, que sus corazones también puedan estar deseando el poder, Señor, estar contigo el día del Señor. En el amor de tu nombre, guarde nuestro regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nuestro Salvador. Y amén. Amén, Señor.